de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque cumple tu propósito en mí. Gloria a Dios. Ese es el lema de este culto. Así que vamos a hablar del propósito de Dios en mí. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al versículo 9 dice la bendita palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de propósito, precisamente pues nos vamos a los anhelos que cada persona tiene. El propósito es el anhelo, es el sueño, es lo que quisiera alcanzar o lo que quisiera lograr, o lo que alguien ya alcanzó o lo que alguien ya logró. Y cuando hablamos entonces de propósitos, estamos hablando entonces de voluntad también. Estamos hablando de la voluntad del hombre, de lo que anhela, de lo que sueña. Pero cuando hablamos en el sentido de pensar en Dios y de pensar el propósito de Él para nosotros, entonces estamos hablando de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere hacer en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el propósito de Dios siempre es sublime, siempre es grande, siempre es extraordinariamente maravilloso. Lo que yo necesito saber, lo que tú necesitas saber, mi hermano, mi hermana, es que si hacemos la voluntad de Dios, entonces en nuestra vida se van a desatar muchísimas bendiciones. Van a haber muchas cosas gloriosas que Dios va a hacer en nuestra vida, porque si hay alguien interesado, si hay alguien que anhela y que tiene propósitos y que tiene sueños con nosotros, es Dios. Dios nos llamó, bendito sea el Señor, para que fuésemos un pueblo, que le sirviésemos, que estuviéramos en su propósito, en su plan. Y por eso Pablo le aconseja a Timoteo, sabiendo Pablo, estando convencido que Dios fue el que llamó a Timoteo, y que en las manos de Dios Timoteo será un gran hombre y llegará a muchos lugares, alcanzará muchas personas. Y Timoteo entonces necesita hacer algo. El propósito de Dios se cumple en el hombre dependiendo de lo que el hombre esté interesado y se deje mover. Pablo procura motivar y mover la voluntad de Timoteo. ¿A qué? A algo especial. Dice: a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, que cuando Dios llamó a alguien y lo trae a su iglesia, Dios le regala algo, le da una autoridad, le da un don especial. Y ese don especial que Dios le regala a cada persona que se convierte a Cristo es lo que lo va a llevar a ¿qué? A que se cumpla el propósito de Dios. Y por supuesto
al mismo tiempo se cumplan los propósitos y los sueños que el hombre tiene. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en bendecir al hombre, en bendecir la juventud, en guardarla. Pero ¿cómo lo hace? Con el don que Dios le da. Por eso le decía antes de comenzar esta enseñanza que Dios puede darle el don del Espíritu Santo a alguien en esta noche, aún aunque esté allá en la transmisión, aunque esté lejos, aunque diga, no, si estuviéramos en el culto pasaría algo extraordinario, pero Dios no tiene límites. Bendito sea el Señor. Dios no lo detiene nada y no lo ha detenido. La iglesia sigue marchando. Dios la sigue preparando, Dios la sigue moldeando y Dios seguirá manifestando su gloria. Bendito sea el Señor. Por eso, el apóstol Pablo, en este estímulo que le está haciendo al joven Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, que en el evangelio el ser humano, el hombre, recibe algo que no tiene nadie. En el mundo, el ser humano tiene habilidades naturales, tiene capacidades nativas con las que nace el ser humano, porque el ser humano es hecho a semejanza de Dios y por eso el ser humano tiene cosas sencillamente extraordinarias. Pero para que llegue a cumplirse el propósito de Dios, entonces Dios lo dota de una capacidad que ya no es humana, que ya no es una habilidad con la que nació, sino es un poder que Dios le dio. Y ese poder, ¿para qué es? Es un poder que lo va a llevar a ser valiente. La valentía se necesita cuando nos enfrentamos a cosas que son bien difíciles, que serían imposibles. Entonces por eso se necesita tener una autoridad, tener valentía. Pablo le dice a Timoteo, lo que tú tienes es un espíritu que Dios te dio y no es de cobardía, sino es de poder, es de amor, es de dominio propio. O sea, que tú lograrás, por ese poder que tienes en tu vida, tú lograrás dominar el mismo mal que se te enfrente a ti, porque ya no será tu fuerza, sino es el poder de Dios. Tú lograrás en medio de un mundo que está lleno de maldad, que está lleno de odio, que está lleno de diferencias, tú lograrás por el amor de Dios, bendito sea el Señor, ver a la gente de otra manera y tú lograrás amar lo que Dios ama, ver al hombre en cualquier condición y decirle a esa persona que todavía hay oportunidades y que Dios sigue teniendo un propósito y un plan para esa vida. ¿Y qué más hace el Señor cuando se sienta sin fuerzas, se siente sin capacidad, que no tiene poder? Entonces Dios dice, te dará dominio propio. Tú podrás dominar las fuerzas externas, pero tú también podrás dominar lo que te acose a ti, lo que en el interior del ser humano se pueda desatar y lo pueda hacer débil. Dios le dará dominio propio. Y sigue Pablo motivándole, dice, por tanto, no te avergüences. Aleluya. Si hay algo grande que hace el Señor en la vida del que llama, es que Dios le da autoridad, le da dominio, pero necesita dejar que el Espíritu de Dios se avive. Bendito sea el Señor. ¿Y de qué manera Dios lo aviva? Pues cuando usted empieza a escuchar la palabra del Señor, cuando usted está escuchando esas alabanzas donde la gente, donde estos hermanos y hermanas glorifican a Dios con el alma, con el corazón y con una vida que viven para agradar a Dios, entonces el Espíritu Santo se mueve en mí y se aviva, bendito sea el Señor, lo que yo he recibido de Dios. Hay muchas personas que han recibido algo de Dios durante su vida, han recibido una predicación, han recibido una enseñanza. Hay muchas personas que han sido bautizados en el nombre de Jesús, otros han recibido el Espíritu Santo y Dios quiere avivarlos porque hay
gente que está apagada, que ya siente que expiró en su vida espiritual, pero Dios dice que Él no apagará el pábilo que humeare, bendito el Señor, sino que Dios está interesado en que aquel que se siente así moribundo, está interesado en que en soplar en él, en darle otra vez fuerza, en darle otra vez libertad. ¿Para qué? Para que pueda seguir adelante y pueda cumplir el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Así que Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Pablo le está pidiendo a Timoteo que se esfuerce por seguir presentando a Cristo, hablando del Señor, por seguir llevando la palabra. Y aunque cuando le pregunten por Pablo, por el mentor, por el maestro, por el hombre que lo ha impulsado, por aquel que le puso las manos un día sobre su cabeza y oró a Dios para que descendiera el Espíritu Santo y descendieran dones, cuando alguien le preguntara por Pablo, por ese gran hombre de Dios, por ese gran apóstol, entonces Timoteo tenía que decir qué estaba pasando con Pablo. Pablo estaba preso. Pablo estaba en una situación difícil humanamente. Él estaba ya sentenciado a muerte. Y Pablo le dice: vea, no te avergüences. Esta circunstancia que estoy viviendo no es el motivo para que usted deje apagar todo lo que tienes de Dios. No creas que porque estoy preso el evangelio va a estar preso. No, el evangelio no tiene rejas, no tiene barrotes de hierro. El evangelio seguirá adelante. Ahora necesito que tú, Timoteo, avances, creas, prediques. Y si alguien te pregunta: pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué si Dios está con ustedes? ¿Por qué si Pablo, ese hombre tan elocuente, tan especial, con la autoridad que tiene, por qué está preso? ¿Por qué lo tienen sentenciado a muerte? ¿Por qué esa situación? Y Pablo dice: vea, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí que estoy preso por causa de este evangelio, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hoy la gente todavía se pregunta: ¿y por qué los pentecostales están otra vez encerrados nuevamente? No están yendo a culto. ¿Por qué está pasando? Pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Dice: no te avergüences de esta iglesia donde el Señor nos llamó a dar testimonio de este glorioso evangelio, porque aunque estén en estas circunstancias, nosotros seguiremos predicando y seguiremos testificando, seguiremos alabando y exaltando a Jesús. ¿Por qué? Porque el poder que nosotros tenemos no es el poder del mundo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Es que podemos hablar y podemos participar. Claro que cualquiera nos va a decir: ¿y por qué ustedes? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué si dicen que tienen un Dios poderoso? ¿Por qué están así? Pero la Biblia dice: no temas, participa de las aflicciones. Alguien te dirá cosas, no importa, participa de las aflicciones. Pero usted conmigo seguimos creyendo que hay un Dios grande que va con la iglesia. Seguimos creyendo que Dios nos está preparando. Seguimos creyendo que si es la voluntad de Dios, un día este virus lo detendrá. No solo la vacuna, porque en los tiempos pasados, cuando hubieron cantidad de virus que quisieron acabar la humanidad, no existían vacunas, pero Jesucristo el Señor lo detuvo. Y yo sigo creyendo lo mismo. Bendito el Señor, que Cristo, si Él le place y si es la voluntad de Dios tener todavía la humanidad aquí un poquito de tiempo, Él hará su obra, pero Él va a añadir a la iglesia todos los que van a ser salvos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no nos avergonzamos? Porque nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya nosotros
antes del Señor haber hecho ni siquiera el universo, ni siquiera las cosas, ni siquiera el hombre, ya Dios había pensado en un plan redentor, en un plan para que lo que Él iba a hacer, la criatura, el hombre que iba a ser, lo iba a tener en su gloria eterna, lo iba a ser partícipe de todo lo que Él ha creado, de todo lo que Él es. Por eso la iglesia y el llamado por el Señor a este cuerpo que se llama iglesia tiene un propósito demasiado grande. Yo le pido a Dios que a todos nos ayude a entender, nos abra el entendimiento y podamos saber para qué estamos aquí. No solamente para qué estamos, sino por dónde tenemos que ir en las manos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar? Porque un día vamos a gozarnos con Dios por toda la eternidad. Un día se va a acabar la aflicción, un día se va a acabar el dolor, porque sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito el Señor, porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito del Señor es hacer al hombre conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Bendito el Señor, de ese que vino a este mundo, de ese que se despojó. Bendito el Señor, de ese que fue juzgado, de ese que fue recriminado, pero de ese que hizo cosas extraordinarias, de ese que agradó al que lo envió, porque ahí como hombre estaba haciendo la voluntad de Dios, pero pagó el precio. Él tenía un propósito y era salvar a toda la raza humana, y lo hizo. Por eso el propósito de Dios es hacernos como Cristo, hacernos como Cristo en sus días de la carne. ¿Para qué? Para que lleguemos a agradar a Dios y para que veamos que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién podrá estar contra nosotros? Bendito sea el Señor, porque este es el propósito. Bendito sea el Señor. Hay un versículo en la Biblia que siempre se usa mucho y en este tema como que encaja, y el versículo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa parte del verso es hablada y es predicada por muchos, pero el propósito de Dios para que se cumpla en mí, yo tengo que entender que es Dios el que sí quiere hacer algo, pero yo tengo que ceder. Yo tengo que tener voluntad. ¿Para qué? Para que ese propósito, para que ese plan se cumpla en mí. Así que si yo no voy a hacer la voluntad de Dios, no camino por donde Dios quiere que camine, entonces de ninguna manera se podrá cumplir el propósito de Dios en mí. Porque en el Nuevo Testamento Dios dejó una consigna: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Bendito el Señor. Pero es que ¿quién no va a seguir a Dios? ¿Quién no va a seguir a Cristo cuando uno es llamado por Él? Cuando Dios hace una obra y nos cambia. Cuando uno mira el mundo como está, la sociedad como está, la situación de la humanidad tan caótica y terrible, y nosotros estamos en una posición distinta. Estamos salvos, tenemos un gozo, tenemos una esperanza. Sabemos que nos enfrentamos a los mismos problemas, pero no solamente dependemos, en el caso nuestro ahora, de una clínica, de una medicina que nos puedan dar, sino que nosotros dependemos de algo más grande. Dependemos de Dios. Bendito sea el Señor. Hay gente que Dios ha levantado de las clínicas, de los hospitales, de las mismas casas, porque hay gente que no ha ido a un hospital, no ha ido a una clínica. ¿Para qué? Para que lo lleven y lo traten, pero ahí en esa casa ha estado quizás al borde de la muerte, pero aferrado al Dios Todopoderoso. Y una iglesia que ha estado orando y clamando. ¿Por qué? Porque sabemos que los propósitos para nosotros es que nosotros podamos también ver la gloria de Dios. Y por eso Dios ha sanado y seguirá sanando. Por eso Dios seguirá sacando jóvenes de las drogas, de cualquier situación que se encuentren. Dios los seguirá
salvando y seguiremos viendo la gloria del Señor. Y esto, ¿qué nos hace? Pues vivir una vida absolutamente diferente. Bendito sea el Señor. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, porque nuestro Señor os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Bendito sea el Señor. Es que eso es lo que Dios está provocando en nosotros. Nosotros, la iglesia, sigue orando, sigue pidiéndole a Dios para que Dios siga obrando y como dice Pablo a los tesalonicenses, los tenga por dignos de su llamamiento. Porque el ser humano, ¿quién podrá decir que es digno, que merece, que tiene el crédito para alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios? ¿Cuál ser humano de nosotros podemos levantarnos y decir: mire, Señor, yo tengo los créditos, yo me he ganado, mire cómo me he portado? No, al contrario, uno cuando se presenta ante Dios, uno tendrá que agachar la cabeza, porque uno tiene que reconocer que no se ha portado, que no es merecedor. Pero Dios ha provocado en la iglesia, bendito sea el Señor, que Dios a través de ella clame al mismo Padre Celestial, al mismo Dios de la gloria. El Espíritu Santo interceda. ¿Para qué? Para aquellos que quizás no se sienten dignos, que no quieren caminar con el Señor, para que Dios en ellos cumpla todo propósito y su voluntad. Bendito sea el Señor, en toda obra de fe, para que esa persona se levante y sea capaz de creer nuevamente y decir: no, yo me voy a aferrar a Cristo, al Evangelio, voy a seguir esperando en Dios, y va a dejar que su poder se manifieste. Esto es lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Por eso, estimada juventud de la iglesia del Señor aquí en la cumbre, estimado joven, estimado amigo, hay un propósito grande de Dios para tu vida. Lo que Dios ha puesto en ti, quizás usted no lo puede ver, no lo puede dimensionar, no ha sabido quizás en algún momento valorarlo, porque por esto hay gente que dice: no, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo la fuerza, yo para esto no sirvo, yo no soy capaz. Y la persona, como desconoce lo que tiene, entonces actúa así. Pero la palabra del Señor es la que provoca, es la que mueve, es la que despierta en el hombre eso que tiene, eso que Dios le ha dado. Y entonces un día se va a mostrar eso tan bello y tan precioso. Porque no crea que cuando alguien predica y cuando alguien lo usa el Señor, es porque tiene una habilidad, es porque hizo todo lo pertinente para que Dios lo tomara. No, es porque Dios se agrada y por su gracia y misericordia lo toma, para que pueda ser un testigo, para que pueda ser un testimonio. Así como cuando estamos aquí en la alabanza, también que estamos cantando, que llega un momento en que a veces no, las voces no se ha ensayado o la canción no se conoce tan bien, pero llega un momento en que se acopla todo, es tan perfecto. ¿Sabe por qué? Porque esto no depende solamente del entrenamiento humano, sino que aquí hay un don, aquí hay una presencia de Dios que se mueve. ¿Por qué? Porque esta impacta, porque esta llega al corazón de las personas, y de esa manera Dios sigue trayendo, porque Dios sigue llamando. Él sigue llamando con llamamiento santo. Bendito sea el Señor al hombre, porque sabemos, bendito sea el Señor, que en este llamamiento que tenemos, Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que cuando alguien se siente que no es digno, que no merece, que cómo voy a estar ahí, que cómo puedo yo servirle a Dios, entonces ¿qué dice el Señor? A esos que Él llamó,
a esos les hizo algo especial, los justificó, o sea, los declaró inocentes, ya no son culpables. Así que si el hombre se siente culpable, cuando Cristo lo llama, lo justifica. Y a ese que justifica, el Señor entonces ¿qué hace? Derrama de su gloria, porque dice la palabra, a estos también glorificó. Bendito sea el Señor. Por eso la gente se puede quedar admirada y dice, ¿y qué tiene ese joven? ¿Qué tiene esa muchacha? ¿Qué tiene esa familia? ¿Qué tiene? Porque tiene algo especial, y es que la gloria de Dios ha caído en la vida de esa persona. O sea, qué lindo es vivir el evangelio cuando la gloria de Dios empieza a tomar la vida de uno, porque toda la vida de uno entonces se mueve en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Así que mire lo que hace el Señor con los que llama. Dios lo llama y lo encuentra sin fuerzas y lo aviva. Dios lo llama y lo encuentra sin ánimo y le dice, tú tienes poder, tú te puedes levantar. Dios lo encuentra que dice, no, yo no soy digno, mire todo lo que he hecho. Entonces dice, tranquilo, yo te limpio, yo te justifico. Y entonces, no, pero yo no tengo nada, yo no tengo libertad, yo no tengo nada. Entonces Dios derrama de su poder y de su gloria. Bendito sea el Señor. Y si Dios hace esto, entonces ¿quién se lo va a impedir? Si nosotros estamos aquí, es por la pura gracia y misericordia del Señor. Y si Dios se complació hacer esto con nosotros, contigo, amigo, entonces deje que Dios siga glorificándose en la iglesia, en tu vida, porque Él seguirá glorificando. Por eso, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo esta noche? Él quiere cumplir el propósito en tu vida. Bendito sea el Señor. Y empiezas a descubrir para qué me puso a mí el Señor. Si usted empieza a tener una habilidad en alguna cosa, en algo, empiezas a moverte ahí y ves que Dios te ayuda ahí, pues eso es lo que Dios te dio. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo con ello que Dios te dio? Dice, avívalo, muévelo, déjalo que se opere en ti, porque ese poder te va a llevar a testificar, te va a llevar a poder dominar lo que sea, hasta tu misma carne. Yo quiero invitarlos a que oremos en esta hora, en el nombre de Jesús, a que demos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, por la bendita palabra. Pero yo sí siento que en esta noche algo Dios sigue haciendo. Y no importa lo que estemos viviendo, no importa el hermano que está allá enfermo y abatido, no importa, Dios lo va a levantar. Vamos a ver mucha gente en los cuales la gloria de Dios se va a mover. Vamos a ver el poder de Dios en la vida de muchas personas. Y vamos a ver que como dice la Biblia, va a poder decir el débil, fuerte soy. Un día el débil va a gritar. Un día van a escuchar al que menos se pensaba, Dios lo va a usar. Un día usted que por dentro estaba diciendo, yo no seré capaz, yo no podré, un día tendrás que levantar las manos y decirle a Dios, gracias porque aquí me tienes. Yo pensaba que no podía, yo pensaba que no servía, yo pensaba que no tenía capacidad, yo pensaba, pero Dios te dio un don. Aleluya. El don de Dios te puede hacer un vaso, te puede hacer un músico, te puede dar la mejor voz, te puede hacer un gran predicador, te puede hacer un gran servidor. Ese propósito lo tiene Dios. ¿No le gustaría decirle a Dios, cúmplelo en mí? Cumple el plan, el sueño que tú tienes para mí. Cúmplelo, hágalo realidad. Te vas a gozar.
te vas a gozar. Vas a levantar las manos y vas a adorar a Dios. Te vas a volver un hombre tierno, suave, tranquilo. Y te va a dar Dios, porque Él lo dijo. Él te va a dar todo lo que necesitas. Vamos a orar y después continuamos con otra alabanza. Pero yo quiero que en este momento usted le diga al Señor: cumple. Me pusiste aquí, me llamaste, me diste un don. Yo quiero que se avive. Yo quiero que me lleves a testificar. Usted no tiene que pensar cómo es que lo va a hacer, porque usted no lo va a hacer, es Dios el que lo va a hacer. Simplemente es que te pongas en las manos y Él cumplirá su propósito. Soberano Dios, yo presento una iglesia, yo presento unos simpatizantes ahí, unos amigos ahí, para los cuales hay planes, hay propósitos. Porque escogería